En el corazón de Inkwell Alley, donde las luces de neón parpadean como si un dibujante nervioso las hubiera trazado, existe un submundo de contornos gruesos y colores planos. Aquí, la gente se mueve como recortada de las páginas de un cómic antiguo. Y en este rincón de la ciudad, en una oficina donde el humo de los cigarrillos se arremolina en líneas perfectas, trabajaba un detective único en su especie, Max Carbono. Verás, en Inkwell Alley, la sombra de una persona lo es todo. Revela su carácter, sus secretos. Las sombras de los mafiosos son largas y dentadas. Las de los amantes se entrelazan en curvas suaves. Pero la sombra de Max era una simple mancha, una silueta de tinta negra, completamente plana, bidimensional. No importaba cómo le diera la luz, no se estiraba, no se encogía, no revelaba nada. Era su maldición y a veces su tarjeta de visita. Una noche, mientras la lluvia caía en líneas rectas perfectas fuera de su ventana, un caso aterrizó en su escritorio con el ruido sordo de un problema mayúsculo. Había desaparecido el diamante prisma. No era una gema cualquiera, era una leyenda. Se decía que esta joya imposible era la única cosa en todo Inkwell Alley capaz de proyectar colores tridimensionales, de romper la monotonía de nuestro mundo plano con un arco iris real. El principal sospechoso era un fantasma, un maestro del disfraz conocido solo como el Camaleón. Su habilidad era legendaria. Podía fundirse con cualquier sombra, volverse indistinguible del fondo más oscuro. La ironía era casi cómica, ¿verdad? El único detective que no proyectaba una sombra real tenía que atrapar a un hombre que era, esencialmente, una sombra viviente. ¿Cómo puedes seguir a alguien en un terreno que para ti simplemente no existe? Durante días, Max recorrió los callejones, sintiéndose más inútil que nunca. Cada sombra parecía burlarse de él. Veía a los otros detectives seguir pistas en la profundidad de la penumbra, analizando cómo se deformaba la oscuridad alrededor de una esquina. Para Max todo era plano. Frustrado, se sentó en un muelle, observando las siluetas de los barcos en el agua de tinta. Y entonces lo vio. No vio algo que estaba allí, vio algo que faltaba. Ahí, debajo de una grúa, la sombra no tenía profundidad. Era una mancha negra perfecta, inmóvil como la suya. El camaleón no se escondía en las sombras. Se convertía en una, creaba su propia sombra, falsa para ocultarse a plena vista. Pero su imitación, aunque perfecta para los demás, tenía un defecto que solo Max podía ver. Era demasiado perfecta, demasiado plana. En ese momento, la perspectiva de Max cambió por completo. Dejó de buscar a un hombre en la oscuridad y empezó a buscar la oscuridad equivocada. Empezó a cazar las ausencias de sombra, los vacíos de tridimensionalidad donde debería haberlos. Su anomalía, la fuente de toda su frustración, se convirtió en su arma secreta. Ya no era el detective sin sombra. Era el único que podía ver las sombras falsas. La caza había comenzado. El camaleón podía esconderse de todo el mundo, pero no podía esconderse de la única persona en Inkwell Alley que entendía lo que era vivir como una silueta bidimensional. El juego ya no se trataba de luces y sombras, sino de realidad y la ausencia de ella. Y en ese juego, Max Carbono era el único que conocía las reglas.